Crearemos una app capaz de leer códigos de barra. Nuestra aplicación tendrá un botón que al hacer clic sobre él, activará la cámara del dispositivo en modo escáner. Al enfocar sobre el código de barras de un producto alimenticio, nos proporcionará datos de calorías por 100 gramos. Incluiremos otro botón para volver a escanear. Hola, bienvenido a Imagina tu app. Este vídeo complementa al artículo publicado en la web sobre la creación de una app móvil para escanear códigos de barras. En la primera parte, aprendimos a iniciar sesión en AppGiver y a crear nuestro primer proyecto. Construimos la interfaz de usuario de nuestra aplicación e implementamos el flujo de trabajo. En la segunda lección, hemos creado un recurso de datos y confeccionado correctamente una conexión API mediante URL. También hicimos un test para comprobar su correcto funcionamiento. En esta tercera parte vamos a aprender a obtener los datos de la base de datos y a mostrarlos correctamente en nuestra aplicación. Volvemos al lienzo de vista de nuestra app y hacemos clic en el botón Escanear código de barras. Abrimos el panel de configuración de flujos de trabajos y eliminamos el complemento alerta. Esto lo hacemos porque ya no necesitamos que nuestra app nos muestre el número resultado del escaneo. Ahora, de la biblioteca de componentes de flujo, en menú lateral izquierdo, elegimos el componente Obtener registro, GetRecord, y lo conectamos al componente Scan QR Barcode. Ahora toca realizar el enlace, o lo que es lo mismo, la conexión para que la lectura del código de barras la busque en la base de datos OpenFODFacts. Abrimos el editor de enlaces seleccionando el icono de enlace en código de barras, en forma de X, y en la pantalla emergente que se abre elegimos, valor de salida de otro nodo, Output Value of Another Node. Luego, seleccionamos Escanee QR código de barras, y finalmente, seleccionamos QR código de barras contenido. Con esto, hemos conseguido que el componente de flujo GetRecord pueda obtener datos para cualquier código de barras que escaneemos. Sin embargo, para mostrar los datos, necesitaremos tener un lugar para almacenarlos temporalmente. Aquí es donde las variables de datos son imprescindibles. Cambiamos a la pantalla de configuración de variables activando el interruptor de la parte superior de la pantalla principal. Entre los diferentes tipos de variables que podemos crear, seleccionamos Data Variable, en el menú de la izquierda. Al hacer clic en Añadir variable, podremos seleccionar directamente la base de datos, OpenFODFacts. Hacemos clic sobre ella y veremos que nos aparece el nombre de la variable por defecto, OpenFODFacts1. En el panel de propiedades de la derecha cambiamos el nombre de esta variable por FODFact, y le asignamos el tipo Single Data Record. Con la variable de datos aún seleccionada, abrimos el panel de configuración de flujos y veremos que ya hay una lógica predeterminada. En este caso, la lógica está configurada para obtener nuevos datos cada 5 segundos. Esta lógica predeterminada es útil cuando se trabaja con ciertos tipos de fuentes de datos, pero para nuestra aplicación, solo queremos que los datos se muestren después de escanear un código de barras. Así que eliminamos todos los componentes de lógica de esta pantalla y nos quedamos con los dos componentes Event. Volvamos a la pantalla principal, saliendo de la pantalla de configuración de variables, y seleccionando el botón de escanear código de barras, vemos su flujo de lógica. Desde la librería de componentes de flujo, menú izquierda, seleccionamos el componente denominado SetDataVariable, y lo añadimos a nuestra pantalla de flujos. La conectamos mediante sus nodos al componente DataGetRecord. Con el componente de flujo, SetDataVariable, seleccionado, puedes comprobar en el panel derecho de propiedades, que tiene establecida la variable de datos FODFact, pero debemos establecer el tipo de dato que se le asigna. Hacemos clic sobre el icono de doble corchetes bajo la propiedad Data. En
En las siguientes pantallas emergentes, seleccionamos respectivamente Output Value of Another Node, después Get Record, y finalmente Record, y grabamos. El último gran paso que nos queda es poder mostrar los datos en la pantalla de nuestra aplicación. Los datos que obtenemos de OpenFODFacts se almacenarán en la variable de datos, FODFact. Recuerda que cuando diseñamos la interfaz de usuario, en la primera lección, introducimos dos componentes visuales de texto. En el componente superior de texto, colocaremos el nombre del producto, y en el otro, colocaremos el dato de calorías por 100 gramos. Hacemos clic sobre el primer componente de texto, y en el panel de propiedades, hacemos clic sobre el icono con las letras ABC, perteneciente al apartado Content. En las pantallas emergentes que aparecen, sobre edición de enlaces para este componente, seleccionamos sucesivamente Data and Variables, Data Variable, y finalmente, FODFact. En este punto, se muestran todas las propiedades en los datos devueltos por la API. Aquí podemos admirar toda la información disponible para su uso. Nosotros queremos presentar el nombre del producto alimenticio escaneado. Para ello, nos desplazamos hacia abajo y seleccionamos la propiedad, Product Name. Ahora, podríamos ver en nuestra aplicación el nombre del producto al realizar un escáner de código de barras. Como también queremos ver el número de calorías que contiene ese producto por cada 100 gramos, hacemos lo mismo que hemos realizado para el primer componente de texto, con el segundo, pero en este caso, seleccionamos el parámetro, Energy, Kilocal, _100 gramos, dentro de los parámetros del grupo, Nutriments. El número de calorías se muestra, pero solo como un número. Si queremos que muestre que esa es la cantidad de calorías por cada 100 gramos, podemos manipular un poco el texto usando fórmulas. Para ello, seleccionamos de nuevo el segundo componente de texto, donde aparece el número de calorías y abrimos de nuevo el editor de enlaces de contenido. Esta vez, hacemos clic en fórmula y veremos que de forma predeterminada ya incluye nuestra variable de datos. Hacemos clic en la fórmula y abrimos el editor. Escribimos la siguiente fórmula exactamente como la ves en pantalla. Podrás comprobar en la vista previa, en la ventana emergente de configuración, que aparece el texto deseado, calorías por 100 gramos. Si comprobamos cómo funciona nuestra app en estos momentos, veremos que en el segundo campo de texto nos aparece la palabra, undefined. Esto se produce porque no hemos escaneado ningún producto. Para evitar que esta palabra aparezca sin escanear producto alguno, podemos añadir una pequeña configuración dentro de las opciones avanzadas del segundo componente de texto. Seleccionamos el segundo componente de texto y nos vamos a propiedades avanzadas del menú lateral derecho. Aquí, vemos la propiedad, visible. Esto controla si el componente seleccionado se muestra o no. De forma predeterminada, se establece en verdadero, lo que significa que es visible. Seleccionamos el editor de esa propiedad, visible, e ingresamos una nueva fórmula. Usamos una función, if, que dice que si hay datos de algún producto, el valor será visible y si no hay datos, no será visible. Hemos concluido el desarrollo de nuestra aplicación. Podremos comprobar su correcto funcionamiento desde la aplicación vista previa de AppGiver. Puedes hacer distintas pruebas de escaneo con diferentes productos alimenticios de tu cocina. Disfruta del éxito conseguido, no todos los días se crean aplicaciones. Imagina tu app es el sitio web donde hablamos de constructores de aplicaciones móviles, donde compartimos información, formación, herramientas y consejos sobre el maravilloso mundo de la creación de apps. Aquí, encontrarás análisis de las herramientas que pueden ayudarte a hacer la app que imaginas. Te ayudo, te informo y te guío por el buen camino, siempre en español. Suscríbete, seguiremos creciendo juntos.